Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Muy buenos días. Muy buenos días y feliz año a todos los radioyentes. Bienvenido al mundo, porque vienes de las vacaciones. Y las vacaciones son un mundo paralelo, no son este mundo. Son un mundo que también hay que gestionar. Bueno, qué bien viven los aparejadores en este mundo, de verdad, de vacaciones hasta hoy mismo. Bueno, le preguntaba yo a Sergio qué es un residuo, porque es verdad que todos automáticamente piensan basura, te viene a la cabeza la bolsa de basura o el mueble que de pronto desechamos y decidimos dejar, pues bueno, para que lo recoja... Donde no deberíamos a veces. Sí, lo recoja uno que pasa por allí. O estamos pensando, por ejemplo, el aceite que tiramos por el fregadero. Todo esto son residuos, pero supongo que hay más. Todos esos son residuos, son parte de los diferentes tipos de residuos, pero es que incluso los residuos son una parte de esos vectores ambientales, que es como intentábamos denominar al consultorio de hoy. Creo que se hace una pequeña introducción en un principio, recordando un poco el porqué de dedicar el tema de la jornada de hoy, del consultorio, al tema ambiental, ¿no? Sabéis que la base un poco que proponíamos en su día era el que pudieran tener pautas de actuación, sobre todo los radioyentes, que en la mayor parte de los casos puede serlo el usuario, el vecino, las comunidades de vecinos, que de alguna forma, pues con tanto cambio de normativa y tantas exigencias, sobre todo las ambientales, porque al final el tema ambiental está copando el resto de normativas que teníamos, y de hecho las responsabilidades son mayores desde el punto de vista de la perspectiva medioambiental. Se trata de que nos va a tocar ir haciendo ciertos cambios, tenemos que ponernos de acuerdo dentro de las comunidades de vecinos, más nos vale ponernos de acuerdo antes de que nos lo vayan exigiendo, o al menos ir debatiendo las cuestiones, sobre todo pensando en esos planes de ayuda, como decíamos en jornadas anteriores, y un poco la idea era dar esos matices principales, no solo de residuos, sino de todos los vectores que puedan tener influencia dentro de las comunidades de vecinos, para que se puedan ir organizando con tiempo, con previsión, y que vayan dotando, si hace falta, de algún tipo de plus de inversión, o de ir haciendo acopio de ciertos dineros para hacer frente a lo que nos pueda venir. Ya que hablamos desde la basura, como tú decías, Eli, que generamos, esas latas que tiramos, el aceite, hasta los escombros de una obra, hacemos alguna reforma, todo está incluido. Fíjate que estoy pensando, ahora que está tan de moda tristemente hablar de contaminación y de contaminación en Madrid, es verdad que se ha fijado muchísimo la atención en los coches, pero estoy pensando en las calefacciones. Hay muchos edificios en Madrid que todavía tienen calderas antiguas, no sé si de carbón o de... ¿Cuál es en estos momentos el tipo de calefacción que menos contamina y cuáles son los que más contamina? Y deberíamos ir pensando, esto que tú nos dices, Javier, en una junta de vecinos, ir planteando la posibilidad de cambiarla, porque si no, tarde o temprano, supongo que nos las van a hacer cambiar. Bueno, hay que tener claro que tenemos, digamos, dos grandes tipos de combustibles. No todo lo que sea renovable va a ser más fácil o más económico, siempre y cuando no tengamos ningún impuesto extraordinario al uso. En teoría sería lo más beneficioso, y dentro de los combustibles fósiles, del gas, del carbón, del gasoil, de electricidad, etcétera, etcétera, pues hoy por hoy el gas es el que nos puede dar una mejor pauta de ahorro de emisiones. Pensemos que el tema ambiental, los vectores ambientales, por nombrarlos así rápidamente, según vamos realizando el consultorio, pues van a ser las emisiones, o sea, tienen que ver con la atmósfera, y dentro de la atmósfera pues tenemos las emisiones de CO2, las emisiones de otro tipo de compuestos, por ejemplo, de vapor de agua. Hoy por hoy las etiquetas de las eficiencias solamente hacen referencia como gas de efecto invernadero al CO2, pero el mayor contaminante o el mayor gas de efecto invernadero que podemos tener es el vapor de agua. No está regulado dentro de esa normativa, con lo cual estamos midiendo con el CO2 solamente, que es el segundo en proporción, por así decirlo, que más perjuicio nos haría. Pero tendríamos los temas de la atmósfera, tenemos los temas de ruidos, como comentabais antes, tenemos los temas de las aguas y los vertidos, tenemos el tema de los residuos, o sea, tenemos 5 o 6 puntos ambientales que de alguna forma todos ellos nos pueden repercutir de una manera o de otra. ¿La normativa cuál es en este aspecto, ¿no? ¿Qué ley tenemos? ¿Qué legislación rige todo lo que podamos estar haciendo mal, incumpliendo en lo que se refiere a gestión ambiental? La normativa es amplia y difusa. De hecho, en España habrá unas 2.000 normas. Estas son palabras directas de nuestro consejero en un certamen hace poco que tuvimos los diferentes colegios. 2.000 normativas, como podéis hacer una idea, es bastante complicado de llevar, pero para bajar al nivel mínimo que hemos estado hablando durante estas jornadas,
Recordar que dentro de ese deber de conservación que tenemos todos en nuestras propiedades, en nuestros edificios, se nos obliga al tema de la salubridad. Dentro de la ley de edificación o ley de ordenación de la edificación, hay un deber concreto, un requisito básico concreto, que es el de la protección del medio ambiente, y por ir más atrás, la Constitución española, en el artículo 45, también nos dice que tenemos derecho a tener un medio ambiente debidamente protegido. Si a todo esto le sumamos que de alguna forma dentro de la propiedad horizontal, de esa ley que regula nuestras relaciones con el resto de los vecinos, por hacer un pequeño hincapié, los temas de medio ambiente, los temas de mantenimiento y los temas de deber de conservación son prioritarios, son de obligado cumplimiento y no requieren ningún tipo de acuerdo previo, pues las cartas están puestas sobre la mesa y depende de nosotros el que demos el paso para ponerlas en marcha. Bueno, está claro que cuando uno tiene una vivienda unifamiliar, bueno, pues él es el responsable. Pues eso, de no generar ruidos, de no generar suciedad, de no contaminar, todo ese tipo de cosas. Si hablamos de una comunidad de vecinos, ahí aparece el presidente, ¿no? Me imagino. Sí, como hemos dicho en otras ocasiones, la ley en cuanto a los residuos, y además incluso pormenoriza un poco más, dice o distingue diferentes agentes, distingue el agente propietario, que es el promotor, que al final, pues en una obra de edificación nueva, pues es el promotor, el que hace la inversión. En una comunidad de vecinos es el presidente de la comunidad de vecinos, y en un chalet individual, pues es el propietario del chalet el que puede hacer algún tipo de encargo. Y también hace, como otros agentes, de referencia a los poseedores, que es esa empresa que podemos contratar para que nos haga las obras, que pueden tener los residuos durante un tiempo, o el transportista que los tiene que llevar, y los gestores. El transportista sería un gestor de residuos, y el vertedero sería otro gestor, etcétera, etcétera. Esos serían los tres principales agentes, y dependiendo de las intervenciones que tengamos, al final lo que reclama la ley, y como comentaba Sergio en un principio, esa ley sobre todo de responsabilidad ambiental, que es la que ha dado un pequeño giro, un pequeño vuelco, un poquito más allá de lo que se pedía hasta ahora, pues es la figura que al final, como figura máxima, es el que va a tener casi un poco más de responsabilidad, sobre todo al hilo o al punto de documentar la gestión. O sea, no es mi responsabilidad, por así decirlo, a lo mejor que un transportista haga ciertas cosas, pero yo sí tengo que pedirle que me documente lo que ha hecho, porque el residuo que es mío, una vez salga de mi ámbito, hay un gestor que lo va a llevar a cierto sitio, lo va a recoger otro vertedero que también es un gestor, y todos esos papeles más me vale tenerlos guardados por si alguien me los acaba reclamando, y así el presidente de la comunidad de vecinos no tendrá ningún tipo de complicación. Sandra nos escribe, lo hace a Facebook, y Sandra es presidenta de comunidad de vecinos, y ella tiene una duda, dice que las denuncias, eso estoy escuchando, que pueden ir contra mí como presidenta de mi comunidad, pero ¿quién me puede denunciar? Pues hombre, en el tema de residuos, dentro de todas esas líneas de vectores, como hemos dicho, si nos ceñimos al más cercano, quizás como comentaba antes al principio de la jornada, Eli, en el tema de los residuos, te puede denunciar desde la policía local hasta la comunidad, hasta una empresa independiente, un vecino. Es decir, que hay agentes de control de la gestión ambiental. Hay agentes de control de la gestión ambiental. En el tema de las calderas, como comentabais, cuáles son las que más puedan contaminar o cuáles contaminan menos, si es cierto que se van prohibiendo la fabricación de nuevas calderas en obra nueva, si recordáis del viernes que hablamos de las calderas, en la reposición de los edificios existentes van limitando también ciertamente algunos tipos de tecnologías. ¿Para qué? Pues para que sean lo más eficientes posibles y contaminen menos, y de esa forma mejorar el tema de la contaminación a la atmósfera. O sea, que de alguna forma normativamente nos van poniendo la línea a seguir, pero sí es cierto que nos queda todavía una gran parte a nosotros de tomar ciertas decisiones. Y en el tema de obras que hablábamos, no lavarnos las manos. Es decir, si yo empiezo una obra en mi casa, tengo que tener muy controlado y que me quede muy claro quién recoge los residuos. Luego yo no me puedo hacer, yo contraté a estos albañiles o tal, y yo ya no sé qué hicieron con los residuos, ¿no? Tenemos que tenerlo atado y bien atado, ¿no? Incluso dentro, como se regula por comunidades, pues en el caso concreto nuestro de la Comunidad de Madrid, está muy claro que los residuos, y si queréis profundizar un poco los residuos, pues tenemos residuos urbanos, que evidentemente estamos obligados a la basura domiciliaria a entregarla a la entidad local. No podemos deshacernos nosotros de ella como queramos. Es obligatorio entregárselo a una entidad local, que es la que la va a gestionar. Y luego tenemos los residuos de construcción y demolición, y incluso luego tenemos los residuos peligrosos, donde podrían estar vehículos, los amiantos, etcétera, etcétera. Dentro de los residuos de construcción y demolición, pues figuran un porcentaje que serían los residuos inertes, ladrillos, hormigones, ¿qué más? Las puertas, los vidrios, plásticos, etcétera, etcétera. Y esos inertes son los que suelen
poder ir a vertedero, pero no pueden ir tal cual a vertedero. Lo suyo es que se valoricen. De alguna forma, se les saque todo el rendimiento posible, todo el recurso que se pueda utilizar en otra obra para hacer ese reciclaje o esa remodelación y que no sea un usar y tirar. O sea, lo que ocurre, Javier, es que imaginemos que yo voy a hacer obra en mi casa y voy a tirar un tabique. Y entonces yo contrato a una empresa, unos señores, porque yo no voy a tirar el tabique por si las moscas, y vienen, tiran el tabique y yo automáticamente doy por hecho que esa empresa es responsable de esos residuos y dentro del contrato viene que ellos me tiran el tabique, se llevan los restos y muchas veces no me preocupo más, yo no sé cómo lo hacen. Tengo la obligación, de saber cómo lo hacen y en el caso, por ejemplo, de Sandra, que es presidenta de una comunidad, ella como presidenta tiene responsabilidad, tiene por obligación que saber qué se hace con esos residuos, ¿o es la empresa? El presidente de la comunidad de vecinos o el propietario de esa vivienda, si es una vivienda única en la que se está realizando esas labores, es el poseedor, es el propietario de los residuos. Está obligado a saber cómo termina la cuestión y a documentar de alguna forma el tipo de residuos que está saliendo. Pensemos que incluso podemos tener residuos, hemos mencionado residuos inertes que pueden ir a vertedero, pero podemos tener dentro de nuestra vivienda residuos peligrosos, famoso amianto, disolventes, algunos tipos de pintura, fibras minerales, etcétera, etcétera, elementos o aislamientos que se utilizan para temas ignífugos, antihumedad. Esos residuos peligrosos no pueden ir con los inertes directamente a vertedero, esos hay que separarlos. Tenemos que llamar a una empresa que gestione esos residuos peligrosos en función de la peligrosidad. ¿Pero eso no es labor de la empresa que hemos contratado? Nuestra labor es llamar a esa empresa, ese gestor especializado y registrado dentro de la comunidad de vecinos. Sí. Ellos se van a hacer cargo de deshacerse de ellos y nos van a documentar lo que han hecho con ellos. Y mi labor es guardar esa documentación. ¿Qué ocurre con los residuos inertes? Pues hay que hacer lo mismo, solo que va a una escala un poco inferior, porque es material que se intenta que no vaya directamente a un vertedero y que de alguna forma se reutilice en la medida de lo posible. Pues por machaqueo, por incineración, etcétera, etcétera. Entonces, esos inertes es lo que se pide en la Comunidad de Madrid, que de alguna forma se aproveche al máximo y una vez que estén aprovechados ya sí que se puedan llevar a vertedero. Pero sí es cierto que tenemos otras comunidades autónomas junto a las nuestras y a lo mejor en alguna de ellas no está tan regulado y es posible que alguno de esos escombros nuestros terminen en otra comunidad de vecinos en la que se exija un poco menos. Se han dado casos. La teoría es, y estamos muy acostumbrados en prensa y hemos visto a lo largo de esto con temas de neumáticos, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente que la gestión de residuos lleva un coste y lo que se pretende es, si usted quiere tirar los residuos directamente sin aprovechar lo que se pueda aprovechar, la tasa por entrada en vertedero va a ser muy cara, mientras que si me lo trae ya ligeramente aprovechado, la tasa de vertido va a ser mínima. Y esa gestión sí que es responsable el propietario. Subrayaba yo antes, Javier, respecto a la ley de responsabilidad ambiental, quien contamina paga, pero hay que añadir algo más, ¿no? Que dice la ley, quien contamina paga y además repara. Claro, ese es el punto del gran salto, porque hasta ahora la ley de responsabilidad ambiental es de 2007 y anteriormente también había responsabilidades ambientales, evidentemente. Ya anteriormente se decía que quien contaminara paga, pero ¿qué hace la ley? La ley dice paga y repara, y en ese repara lo que se está pidiendo es una fianza previa exclusivamente medioambiental. Estamos acostumbrados a ciertas fianzas en los ayuntamientos con el tema de residuos, pero no por el resto de vectores que hemos dicho, vertidos de aguas, etcétera, etcétera. Entonces, habrá una fianza ambiental, digo habrá, porque están generando, según la actividad, el tipo de fianza y el importe y la cuantía que tiene que haber. Esa fianza, una vez que se pague, no va a eximir de la responsabilidad de que luego tienes que reparar y dejarlo todo en condiciones como estaba. Imaginaros los grandes catástrofes, los grandes vertidos que ha habido y sobre todo por centralizar un poco el tema, pensemos que la ley de responsabilidad ambiental es una ley que está pensada para las actividades económicas. La comunidad de vecinos que hace ciertas obras en su vivienda no es una actividad económica, pero sí que puede estar contratando unas empresas que dentro del anejo 3 de la ley de responsabilidad ambiental tengan que estar supeditadas a ciertos requisitos. Y entre esos requisitos, como puedan ser las empresas instaladoras eléctricas, fontanerías o los acabados de los edificios, pues por las pinturas, los disolventes, etcétera, hay un plazo hasta el 2019, si no recuerdo mal, en el cual se van a ir regulando esa fianza que va a haber que pagar en función de cada actividad, y estas 4 que hemos nombrado, que sí que nos pueden repercutir a nosotros, seguramente que se acaben, si no cambian las pautas, acabarán exigiéndoles a esas empresas una fianza determinada, con lo cual la labor como
presidente de comunidad de vecinos o yo como propietario de vivienda que está haciendo ciertas reparaciones, tendré que pedirles la documentación como que están al día con esa fianza, no sea que me acabe repercutiendo a mí. Ya. Porque decís, ¿quién me puede estar pidiendo? Pues claro. Había un caso de un tema concreto que nos decía un compañero no hace mucho, sí. en el que le llamaba la policía local de un municipio dentro de la Comunidad de Madrid, sí, en el que había tirado ciertas cajas de un pedido que había hecho online, le había venido sí. con la pegatina de su dirección y de su nombre, como no cabían dentro del contenedor correspondiente del cartón, como otros que había allí lo dejó fuera. La policía local vio el resto de los residuos, no los pudo identificar, pero el suyo sí, y subió a su casa a multarle directamente. Entonces, multar. Consiguió en ese momento convencerles de alguna forma de que como no había sido, no había sitio, lo había dejado donde estaba el otro, y digamos que por esa vez levantaron de alguna forma la actuación, porque en un principio, si no eres capaz de colocarlo en el contenedor oportuno, tu obligación es subirte a la caja arriba y esperar a que esté el tema vacío. Entonces, claro. Respecto a esto, Iván pregunta que qué obligaciones tiene la comunidad de vecinos en el tema de reciclajes y basuras. Él pregunta, aquí contabas el caso de directamente multaron a un ciudadano porque no recicló correctamente. Dice, ¿me pueden meter, utiliza esta expresión, a mí una multa porque un vecino tire unas latas donde no corresponden? A ver, si el vecino es la basura urbana y no lo hace en condiciones, no tiene ninguna responsabilidad, porque el propietario de esas latas es ese vecino. Si en el momento en que un policía local o cualquier vigilante al uso le vea tirando las latas mal dentro del contenedor en el que no tenga que estar tirándolas, pues le van a poner la multa directamente a él. Que eso es diferente de las obras que se estén haciendo dentro de la comunidad de vecinos, y que esos sacos o esos contenedores que tienen que estar en la calle con el nombre de la empresa que va a ser el gestor autorizado, los sacos con el nombre de la empresa para que ya el vigilante oportuno pueda hacer el seguimiento de lo que se está haciendo, eso sí que es una responsabilidad del presidente, el que esa empresa que se contrate pues esté en condiciones y esté haciendo las cosas bien. Pero el vecino que tire las cosas mal, él es responsable de sus actos. Claro. Marga, correo electrónico, nos cuenta Javier que ha hecho obra, ¿vale? Que los albañiles han puesto el contenedor para los escombros, lo que estamos contando, pero que cada día aparecen en este contenedor bolsas de basura y que hasta han encontrado, es decir, ella ha visto con alguna mañana que ha aparecido alguna bicicleta, allí una bicicleta rota, que la gente en lugar de tirarla donde corresponde ha aprovechado ese contenedor de Marga para depositar ahí la bicicleta. Dice, no sabemos quién lo hace, ni siquiera si es de la comunidad de vecinos o de otra, de alguien que pasa por la calle. ¿Quién es el responsable en este caso? Pues si el contenedor está en su sitio, yo no soy abogado, pero si el contenedor está en su sitio y viene el nombre como viene, son conscientes, hablábamos cuando nos juntamos las diferentes instituciones, y desde la Consejería de Medio Ambiente, que es el que tiene la potestad primera dentro de la comunidad autónoma de cada una de las comunidades autónomas, tienen claro que este punto es de lo que acaba sucediendo. Entiendo que tarde o temprano, porque realmente ya lo puedes hacer, deberías de tapar ese contenedor, deberías de tenerlo lo más fácilmente independizado. Yo ya antaño he usado en obras, hablo de hace 15 años, contenedores con tapa metálica, que llegado el caso, si tuviera cierto temor a que me acabara salpicando, si me permitiera la expresión, algún tipo de multa o de sanción administrativa por no haber hecho las cosas bien, de alguna forma se puedan hasta bloquear, candar o registrar, y que cada vez que se lo lleven y que lo quiten. Pero es una tentación, la gente tira claro. Dice, corcho, contenedor en el portal de al lado, voy a deshacerme de los muebles viejos, pues de todo. O algo más simple, ¿no? El mismo caso que comentaba antes Javier, es decir, voy a bajar al contenedor del cartón esas cajas del pedido que he hecho por internet, veo que está lleno y lo tiro en el contenedor de obras. Claro. Pues podemos ir adelantando si no hay cambios. Una de esas pautas en esas reuniones de instituciones en las que se está pensando el nuevo plan de acción en cuanto a gestión de residuos en concreto de la Comunidad de Madrid, y ya nos iban adelantando que como hay unos compromisos internacionales en los cuales para el 2020 tenemos que reciclar el 50% de los residuos, y tienen pues claramente en cada municipio español tarifado y regulado lo que estamos tirando por cada unidad de habitante, y se llama pues el orden de unos 1.000 kilos por habitante y año como residuo de construcción y demolición, o sea, de esos inertes que teóricamente podían ir a vertedero, pues quieren que ese 50% de esos estén reciclados. ¿Y cómo nos van a ayudar?
pues nos van a ayudar pues con unas tasas muy altas cuando se lleven los residuos a vertederos sin reciclar, y sobre todo pues con una segunda tasa o una tercera tasa, depende del orden que le pongamos de prioridad, en la que dependiendo de los barrios y dependiendo de la basura que se suele tirar, porque saben en barrio a barrio en cada zona el tipo o los kilos de basura normal urbana que nos corresponden por habitante, pues estaban pensando en colocar otra segunda tasa, una tercera tasa, que de alguna forma nos vaya ayudando aquí unos a otros casi, pues nos vayamos vigilando porque tenemos que pagarla todos correlativamente. No creo que se nos pase por alto. Hemos hablado del tema de la multa, pero hay que recordar, Javier, que hay responsabilidades de todo tipo si incumplimos la ley. Hay responsabilidad administrativa, que sería esa primera multa, como decíamos, por no cumplir el depositar los residuos en el sitio oportuno o no entregárselos al gestor de residuos adecuado. Tendríamos responsabilidades penales. Para una comunidad de vecinos, el tirar un fluorescente mal pues no tendrá mucha carga, pero de alguna forma los fluorescentes son residuos peligrosos, con lo cual tienen que ir aparte. O sea, el tema penal pues va a ser más que nada para los grandes desastres ambientales, pero bueno, ahí está. Y luego está la responsabilidad civil, que es esa que depende de donde nos tienen los escombros o donde nos tienen los residuos peligrosos, hay que reponer esa zona natural y dejarla en el punto en el que estaba, que es contra lo que van las fianzas y los posibles cargos posteriores. Hay que dejarlo aquello como estaba antes de que nuestro intermediario haya tirado la cuba, los restos de hormigón, los residuos de las obras, etcétera, etcétera. O sea, y eso sí que si localizan de quién es o quién es el responsable primero en la cadena, pues irán tirando, pues como siempre, como lo que quieren es poder cobrar esa sanción, pues tirarán de los seguros, y si no, pues acabarán con el promotor y propietario primero. Voy con dos reflexiones, ¿vale? Rápidas, que no son preguntas, son reflexiones. Nos escriben al WhatsApp, me piden anonimato, yo no leo el nombre. Vale. Dice que la persona que nos escribe trabaja de limpieza en una comunidad de vecinos de 170 viviendas. Dice que su trabajo es limpiar las zonas comunes. Nos cuenta que cuando hay obras, no habla ya dentro de la comunidad, sino en las viviendas particulares, que todas las zonas comunes se ensucian, muchos polvos, escombros y demás. Dice, supongo que es el propietario de la casa donde se hacen las obras que tiene la obligación de dejar todo esto como lo encontró, que nunca se hace. Es una reflexión que ella hace, un poquito de el civismo dentro de las comunidades. Sí, porque luego tiene que ir ella a limpiarlo. Ya haya sanciones por ley medioambientales, sino esto un poquito del día a día. Luis reflexiona, que dice que un modo eficaz, nos cuenta a través del Facebook, de reducir basura, y que ellos han puesto en marcha, es el compostaje casero, compostaje en la comunidad de vecinos, que están convirtiendo basura que genera la comunidad en abono para las plantas. Una actividad que han puesto en marcha dentro de su comunidad de propietarios. Muy bien. Y Felipe, termino con esta pregunta que dejo en el aire, porque no sé si Javier esto lo sabe o nos va para otro tema. Javier dice que si está calculado cuánta energía debería consumir exactamente un edificio para ser medioambientalmente correcto. A ver, hoy por hoy, digamos que estamos en ello. Recordaros que por ahora, incluso podemos hablar la siguiente jornada, por recordar un poco el tema de la certificación energética, por dónde van las líneas. Por ahora solamente quieren que se certifique. En el 2018 los edificios de la administración, para dar ejemplo, y todas las reformas que hagan dentro, deberían de ser edificios de consumo casi cero. Ese casi cero es lo que están definiendo, que no está definido del todo, pero vamos, van a estar del orden de unos 20 kilovatios hora metro cuadrado, de ese orden. Y en el 2019, diciembre de 2019, cualquier edificio de obra nueva que se haga tiene que ser también edificio de consumo casi cero o casi nulo. Y lo que sí dice la administración es que al resto de edificios, todos los otros 25 millones de viviendas y resto de edificios, nos van a ir pidiendo poco a poco que nos vayamos acercando hacia esas líneas. Ese casi cero, recordando la escala de A, B, C, D, E, A, D, G, es una muy alto. Entonces nos van a intentar pedir a todos que nos acerquemos todo lo posible hacia las Bs. Con lo cual no nos van a pedir llegar a esos consumos mínimos de 20 kilovatios hora, pero vamos, los 30 y tantos, 40 de demanda sí que nos lo van a acabar pidiendo. Pero vamos, no están definidos y atados todavía ese parámetro, nos van a dar algo más de margen durante el año que viene. Sí, recordaros, como el tema es bastante complicado, el tema de la gestión ambiental, hemos editado unos cuadernos técnicos en los que vienen, tenemos pues, aquí, nos ha traído actuaciones profesionales y tablas de autorizaciones que es necesario tener, y sobre todo mantenimiento, control de legionela y demás. Hay mucha actuación que tiene que ver
responsable con el medio ambiente y que, bueno, en esas tablas puede ser una guía bastante importante para el usuario. Claro, porque mantener, por ejemplo, eso, los tubos de ventilación despejados, acondicionados, saneados, todo eso es responsabilidad de la comunidad de vecinos. Y sobre todo de comunicar directamente a la administración, comunicar la prevención y si hay algún problema, comunicar rápidamente que tenemos un problema, porque si no el nivel de las sanciones es bastante mayor. Muy bien, Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La semana que viene no estará Javier, sí la siguiente. Vale. Pues nada. Pero cuéntalo. Que eso, que dentro de 15 días tenemos nuestra cita con el Colegio de Aparejadores de la Comunidad de Madrid, que se nos ha quedado fuera, Javier, lo vamos a apuntar para otro día, esos mecanismos de información ambiental que tenemos, las ecoetiquetas, todas esas cosas que hay muchas, pero un día las podemos repasar también para toda la información, y que la semana que viene hablaremos de temas vecinales también, ¿no? Exactamente, porque a partir de ahora lo que vamos a hacer es ir trufando, digamos, todos estos consejos tan buenísimos y el consultorio que mantenemos cada viernes con Javier Méndez, con un experto en temas vecinales, que son estos en los que tú, en fin, no tienes mucho que ver, ¿no, Javier? Lo tuyo es la cosa estructural, la parte técnica. Bueno, pues luego iremos a la parte humana, que tiene tela también. Así que, Javier, muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días. Muchas gracias y buen fin de semana y buenas 2 semanas a todo el mundo. Muy bien. Os recuerdo que cualquier tema que nos queráis